Sí que es muy necesario el especializarse, porque eso te abre nuevos caminos, por el hecho de diferenciarse también del resto. Entonces, al final, si me dedico a hacer nada más que muebles de una manera general, ¿sabes?, con diseños míos propios o que hace otra gente, estoy haciendo un poco lo mismo que el resto del mercado. ¿Crees que una pieza más especializada se percibe como más valiosa por el cliente y está dispuesto a pagar más? Cuando empecé a sacar este producto al mercado, sí que noté una gran diferencia con respecto a los muebles que hacía, que el valor percibido de la gente era radicalmente distinto. Ninguno ha discutido lo que valía y ninguno ha discutido ningún aspecto de diseño o de ningún otro ámbito. Es que todas las piezas van a presión, no van pegadas ni atornilladas de ninguna manera ni clavadas, simplemente con la propia presión de las piezas en esa estructura hace que todo se mantenga estable. A diferencia de otros trabajos, yo cuando presupuestaba en carpintería, el material tenía mucho peso y la mano de obra parte. En este caso es casi todo mano de obra, ¿vale? Entonces, a la hora de presupuestar, yo tengo que valorar la mano de obra más que la madera en sí. Y lo quise corroborar con él. Le dije, a ver, digo, esto que estás viendo aquí, si yo lo quisiese hacer exclusivamente con una máquina, ¿tú crees que se podría ahora o en un futuro próximo? Lo estuve analizando y me dijo que no, que sería muy costoso y complejo programar la máquina para los ángulos y las piezas que tiene. Entonces, es una cosa que también me satisface decir que a día de hoy todavía en las máquinas queda tiempo para que quite el trabajo a esta técnica, ¿sabes? Entonces es un plus que le añade. Sí que es necesario que también en ese sentido que se valoren los trabajos hechos a mano cada vez más, porque al final, por lo menos en mi caso, me digo que no es un trabajo que no puede ejecutar la máquina. Yo creo que también hay que darle valor a eso. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por venir a mi taller. A ti por invitarme. Hace ya unos meses que nos conocimos, cuando pasé por Madrid, que te acercaste a charlar un rato y me pareció muy interesante lo que me contaste, ya que me empezaste a hablar sobre una técnica que, bueno, no sé si habías descubierto, que en la que te estabas especializando y que tenías en mente, ¿no? Trabajar solamente, o la medida que pusieras, en una técnica concreta de la carpintería, que luego comentarás cuál es. Entonces, bueno, me gustaría que me hablaras de cómo crees que te ha beneficiado el especializarte a la hora de montar un taller de artesanía o de carpintería. Vale, pues la verdad es que llevo años trabajando con la carpintería, sobre todo realizando muebles, y cuando descubrí esta técnica me di cuenta de que era muy interesante. No la consideraba como un inicio para ejercerla únicamente como mi profesión hasta hace un tiempo. Luego contaré un poco cuáles fueron los motivos que me llevaron a especializarme en esto, pero lo que sí me he dado cuenta desde entonces es que sí que es muy necesario, yo creo, a la hora de profundizar en tu profesión, en alguna técnica en concreta, el especializarse, porque eso te abre nuevos caminos. A mí, yo creo que antes tampoco tenía ninguna visión muy clara de cuál era mi camino, hasta que descubrí esto y me pareció que era necesario por el hecho de diferenciarse también del resto. Entonces, al final, si me dedico a hacer nada más que muebles de una manera general, ¿sabes?, con diseños míos propios o que hace otra gente, estoy haciendo un poco lo mismo que el resto del mercado. Y yo creo que especializarse en un campo en concreto te diferencia de él. Entonces, a la hora de que descubrí esta técnica, después de analizarlo y darle muchas vueltas, creo que sí fue el camino correcto a la hora de afrontar la orientación de mi negocio. Bueno, y para que lo entendamos un poco mejor, ¿algún ejemplo más concreto de cómo ha influido esto en tu negocio, ¿no? Pasar de hacer un poco muebles en general a hacer solo Kumiko. Pues efectivamente, la técnica se llama Kumiko, que no la hemos comentado. Ah, no lo había dicho. Es una técnica japonesa, ¿sabes? Entonces, al final, el hacer solamente esta técnica se ha diferenciado con respecto a hacer muebles en general, porque la gente busca esto en concreto, mientras que haciendo un mueble podía buscarme a mí o a cualquier otra persona. Entonces, el profundizar tanto en una técnica relativamente desconocida me ha posicionado en un mercado en el que tampoco tengo tanta competitividad con respecto a otros carpinteros. Ya bien sea este o a lo mejor otros aspectos, otras técnicas, cuanto más focalices a lo mejor en tu profesionalidad en la técnica en concreto, yo creo que más campo te abres a un determinado nicho de negocio frente a lo general, que podían buscarme a mí como carpintero, podían buscarte a ti o a cualquier otro carpintero que hacía muebles en general. Podían comparar también. Podían comparar, ¿sabes?, tanto con un carpintero artesano o incluso con industria. Con la industria, claro. Entonces, en este sentido, el hecho de elegir esta técnica, que ya te digo, luego profundizaremos más, uno de los motivos fue ese, que al final era un trabajo artesano en el que la industria todavía, ni creo que lo haga, se ha metido a hacerlo, porque es una técnica que lleva más de 1500 años en el mercado, vamos a decir así. Entonces, si no se ha metido ya, no creo que se meta a industrializarlo a un nivel en el que no pueda, pueda quitarme el negocio.
por así decirlo. Entonces, a mí me interesó mucho esa parte y sobre todo profesionalizarme en una cosa en concreto para obtener un cliente en concreto. Entonces, yo creo que esa parte sí que ha sido importante. Y antes no me buscaban tanto por el trabajo que hacía y ahora sí. O sea, el diferenciarme yo creo que sí me ha hecho posicionarme dentro de un mercado en el que se me reconoce mucho más ese trabajo. O sea que hay gente en España buscando Kumiko. O sea, no lo habría dicho, la verdad, pero parece que A hay lo mercado mejor, para todo. Hay más, te sorprendería, ¿no? sí, eso te iba a decir. Digo, mercados yo creo que hay para todos los sectores y todos los ámbitos. Y en el momento en el que empiezas a indagar, te das cuenta de que existe. A lo mejor el mismo propio cliente sabe que necesita ese mercado, pero al final sí que es una técnica que viene de Japón. Entonces, estamos en la otra parte del mundo con respecto a Japón y es muy difícil encontrarla aquí. ¿Qué ocurre? Que hay gran parte de gente que está metida en la cultura japonesa que no tiene capacidad de acceder a ella si no es a través mía o de alguien que lo haga. Somos pocos ahora mismo que nos hacemos, entonces es como, me pareció como un nicho muy pequeño, ¿sabes? En el que hay que abrir mercado, pero muy interesante para iniciarlo. Bueno, luego nos contarás cómo haces para encontrar a esos clientes que buscan Vale. Kumiko en España, porque me interesa mucho. Pero primero también me gustaría saber si crees que te ha ayudado a la hora de dar más valor a tus piezas, el haberte especializado, lo que se habla del valor percibido, ¿no? Muchas veces. ¿Crees que una pieza más especializada se percibe como más valiosa por el cliente y está dispuesto a pagar más? Ahí lo noto muchísimo, la verdad. Y cuando empecé y empecé a realizar trabajos, porque son varios años de especialización en la técnica, no fue iniciar y empezar a vender producto, sino que me estuve formando durante varios años, también para garantizar un poco la calidad. Entonces, cuando empecé a sacar este producto al mercado, sí que noté una gran diferencia con respecto a los muebles que hacía, que el valor percibido de la gente era radicalmente distinto. ¿Sabes? Es decir, como ejemplo, si yo llegaba con una pieza a una persona para vendérsela, ¿sabes? Un mueble, una mesa, una mesilla, un aparador, cualquier elemento, siempre había un diálogo, ¿sabes? Vamos a decirlo así, de debate en cuanto a Negociación, o bien ¿no? la calidad o bien el precio, ¿sabes? Siempre se discutía, ¿sabes? Si podía ser o más económico o cambiar algún aspecto. No valoraban ese trabajo artesanal, ¿sabes? Ya bien sea, ya no digo solamente de diseño, sino en general, ámbito, en general la pieza. Sin embargo, cuando he llegado con las piezas de Kumiko pues, a mostrarlas a clientes o a promocionarlas o venderlas o gente que se ha interesado desde fuera, que ha visto mi trabajo, ninguno ha discutido que era un trabajo artesanal, ninguno ha discutido lo que valía y ninguno ha discutido ningún aspecto de diseño o de ningún otro ámbito, ¿no? Entonces sí que me sorprendió ese valor percibido de la técnica, porque aunque todos son trabajos artesanales, entre tanto míos o de compañeros que tengo cerca, se discuten, mientras que esto, a lo mejor, igual, al no haber una comparativa de mercado, no se discute tanto. No sé si también va un poco por ahí, ¿sabes? El hecho de que la gente no sea consciente de lo que vale en el mercado, porque no existe un mercado muy amplio de esto. Y puede ser que te den como más autoridad. O sea, que decir, hombre, tú sabes de Kumiko y no te voy a decir yo cómo tienes que poner los palitos, ¿no? O sea, que igual te dicen, Sí. hay más como, oye, esos cajones no puedes Eso ponerlos es. más ahí Nadie o discute, puedes nadie hacer. Aquí discute es lo como, que... bueno, ¿no? Si tú dices que es así el diseño, no te voy a No, entrar además a... me ha dado más autoridad con el cliente y con otros profesionales, porque también dentro de este tiempo que llevo haciéndolo, me he cruzado con profesionales del sector y en el momento en el que le dices que ejecutas esta técnica, que los que la conocen, ¿sabes? Que son pocos casos, se quedan sorprendidos y te añaden un valor que si simplemente dices que hacía muebles no lo perciben igual. Entonces ya simplemente, ¿sabes? El hecho de decir que soy especializado en esta técnica o me estoy especializando en esta técnica, porque nunca se deja de aprender, ese valor también con respecto al profesional también lo he notado, ¿sabes? Es una cosa que me ha sorprendido en las últimas conversaciones que he tenido hace unos meses, ¿sabes? Con algún tornero, con otras personas que dices en plan de, haces Kumiko, y lo conocen, se sorprenden, es como en plan de, no, esto es muy Pero porque preciso. es muy complicado de ejecutar o qué? Es más que complicado, yo diría que necesitas mucha precisión. ¿Vale? Si lo vas dividiendo en fracciones, no es tan complicado. Es geometría que tienes que ir aplicando en un espacio, entonces no llega a ser complejo de ejecutar. Lo que sí que requiere es mucha precisión, es tiempo de elaboración, ¿sabes? O sea, sí que se percibe como complejo, ¿sabes? Luego, si no, mostraremos a lo mejor algún ejemplo para que se vea, no sé si se ve incluso en este panel de aquí. Y entonces esa primera impresión sí que da la sensación de ser algo complejo. No digo que no lo sea, porque algo de complejidad tiene, ¿sabes? Pero
Yo creo que en el fondo, y por eso también en una de mis labores de divulgación haciendo formaciones, intentar dar a conocer que no es tan complejo si se va dividiendo en pasos más sencillos. Sí, pues luego, como hemos comentado antes, creo que sería interesante que expliques el proceso y pondremos unas imágenes, ¿no? que grabarás y así pues los que estáis viendo el vídeo o los que estéis escuchando podéis acercaros y entender mejor cómo es esta técnica. Así que, pero bueno, luego llegamos a eso. ¿Por qué tú decidiste especializarte en esto y cómo crees que otra persona podría buscar una especialización dentro de su oficio? Porque ahora mismo, joder, te veo a ti, ¿no? Me has especializado en el Kumiko, pues parece buena idea, ¿no? Pero, joder, ¿qué otra hay, no? Porque ahora digo, ahora no me voy a meter yo a hacer Kumiko también, ¿no? Voy a ver, joder, no parece fácil encontrar un hueco, ¿no? Seguro que luego hay un montón de opciones, pero a priori no parece fácil. Estoy de acuerdo. La verdad es que, te digo, sí, me encantaría decir que esto ha sido llegar y encontrarlo que fácil, pero no, yo creo que sí que, si le puede valer a algún otro compañero, a ver, yo creo que en mi caso, a la hora de llegar a esta especialización también fue un poco la necesidad, ¿sabes?, de ubicarlo en mi vida personal. Es decir, yo llegó un momento en el que empecé a tener hijos y sí sentí la necesidad de estar más tiempo en casa. Entonces, esto que empezó como un hobby dentro de mi propio trabajo, ¿sabes?, que aunque sigue siendo una elaboración con madera, no lo veía como un negocio en un principio. Simplemente me llamó la atención la técnica, al igual que podía haber sido talla de cucharas o chip carving, y decidí indagar sobre ella. Entonces estuve un tiempo investigando y llegó un momento en mi vida en el que necesitaba parar, ¿sabes? Creo que las cosas, todo en general, se movía muy rápido en mi vida y alrededor, y decidí centrarme en una cosa. Bueno, espero que este vídeo te esté resultando interesante. Este va a ser otro de los episodios que patrocino yo mismo con mi marca de productos para la madera, Lookwood. Espero que ya la conozcas y que si no lo has probado, te animes a hacerlo pronto. Te dejaré el enlace a la página de Lookwood en la descripción del vídeo. Seguimos. Entonces, a la hora de valorar en varios aspectos el cuál era lo que más me interesaba, sí que me di cuenta que esta técnica que estaba como hobby tenía mucho potencial. Empecé a valorar varios aspectos, el tiempo, el taller, el lugar, había muchas cosas que confluían, y el hecho de que fuese algo que no se hacía era un temor porque, claro, no hay un mercado, al final había un mercado claro, vamos a decirlo así, y era algo que había como que generar, pero bueno, decidí afrontarlo, y de cara a cómo hacerlo, yo creo que sí que es muy importante el que dentro de tus cualidades o capacidades busques algo también que te motive y te emocione. No solamente que sea bueno dentro del mercado, te digo, en este caso no es que lo sea, no vi ninguna oportunidad de negocio de decir en plan de, mira, ¿cuánta gente hay solicitando Kumiko en el mundo? Es como, no es un dato que me llevó allí. Si encuentras una especialización muy demandada, está genial, pero yo creo que te tiene que interesar y tienes que ser capaz de meterte en ella y poder profundizar sin que sea a costa de tu salud o de tu interés. O sea, yo creo que para poder especializarte en un nicho también tienes que tener muy claro que vas a dejar otros muchos tantos fuera. Entonces yo creo que sí que tienes que buscar un poco dentro de tanto las cualidades como los intereses que tengas y esforzarte en que sea así. Es decir, en cualquier inicio es complejo, cualquier inicio de negocio, ¿sabes? Bueno, tú lo sabes bien también, a lo mejor con la marca de aceite, o sea, de acabados para madera que has sacado, que aunque no sea algo nuevo, es un inicio nuevo de un negocio. Entonces, al final, el profundizar sobre una sola cosa, ¿vale?, que a mí me ha costado mucho, como no tener varios campos a la vez y centrarse solo en uno, también es un reto. Entonces, si alguien quiere especializarse, yo se lo recomiendo mucho porque al final, a la hora de elegir un solo camino y especializarte, yo creo que eres más reconocible dentro de ese mercado. Entonces, si se te da muy bien, como algún invitado que has tenido, de colocar puertas, céntrate en eso, que vas a tener más negocio que si haces puertas, suelo, rodapiés, muebles, camas, visillos, todo, ¿sabes? Entonces, yo creo que especializarte en un campo te va a distinguir más y va a ser más fácil también que la gente te encuentre y te busque por eso. Mira, esto me recuerda, porque no lo había relacionado, pero el otro día tuve una idea, te he estado contando antes, que voy a intentar hacer aquí en el taller una serie de muebles, ¿vale? Poco a poco, esto no tiene mucha ambición, va a ser como una prueba, más sobre hacer muebles e intentar venderlos por internet, ¿no? Como por un reto, un aprendizaje personal, ¿no? Y por poder luego, si es que consigo hacer algo decente, pues poder trasladarlo al resto de compañeros, ¿no?, de artesanos y carpinteros.
Pero, y yo estaba pensando, tenía como varias ideas, me van viniendo ahí como imágenes de muebles que me gustaría y tal, y diciendo, "Oye, a ver dónde consigo material, algún material espectacular y tal". Y luego resulta que, claro, que tengo aquí una pila que he ido guardando de roble viejo, y tengo ahí otros montones, tengo un montón de roble viejo que llevo guardando durante tiempo porque ha sido, la verdad, mi pasión. Durante un tiempo pensé que me iba a dedicar a eso. Los últimos años que he estado más activo como carpintero me empezaron a llegar encargos de puertas antiguas, de decoraciones en roble viejo y tal. Y la verdad que era lo que más me gustaba, como material me fascina. Voy a todos los sitios antiguos a ver esas piezas, esas vigas, esos del roble viejo que saca unos colores y bueno, una textura y todo que es increíble. Y entonces el otro día hablaba con el chico que me está ayudando con esto y dije, joder, claro, vamos a hacerlo todo en roble viejo. Y vamos a... Fue como una revelación. Me vino de repente, claro, o sea, si lo tenía delante y no lo veía. O sea, me costó porque ya iba hablando con él un poco la idea varios días y nada, eso vamos a hacer, aprovechar el material que hay aquí y bueno, y si no, pues ya tenemos que buscar algo por ahí, pero sí, y además es una trayectoria que ya llevo años, ¿no? Con eso, y fíjate, lo tenía delante y no lo veía. Es en esa línea, al final en algo que estés, ¿sabes? En el que... Y muchas veces pasa esto, que lo tienes delante es algo que tú hacías porque te apetecía, ¿sabes? Como yo empecé porque... Bueno, dentro de la carpintería siempre también me gusta añadir técnicas nuevas y formarme más, ¿sabes? Yo creo que es una cosa que siempre he tenido cuando trabajaba también en otro campo, pues el hecho de profundizar y aprender el trabajo que estás haciendo y cuanto mejor sea, pues yo creo que más lejos vas a llegar. Pero lo que te digo, a la hora de intentar pensar en algo sobre lo que profundizar, es algo que tienes que tener. Yo creo que eso es que sí es importante. ¿Sabes? Si lo dices tú, si tienes una idea sobre un elemento utilizando un material en concreto porque te encanta, trabaja sobre ello. O sea, yo creo que vas a llegar más lejos que si estás buscando uno nuevo, ¿sabes? Que pues, no te motiva tanto o no te atrae tanto. Entonces yo creo que eso sí que es importante. Entonces, como si puedes recomendar algo dentro de mi poca experiencia, ¿sabes? En este sentido, a la hora de especializarse, yo creo que sí que es importante que busques en lo que ya tienes. Y si de ahí no sacas nada, ya a lo mejor puedes empezar a ampliar el campo, pero estoy seguro que todo el mundo que se dedica a algo puede profundizar más en algún aspecto de su trabajo. Sí, profundizar, buscar ese elemento diferenciador, ¿no? Sí, que haga que también que te recuerden y, bueno, que al final es marketing dentro del oficio, ¿no? Que hasta ahora pues un carpintero no necesitaba, pero parece ser que poco a poco pues entre comillas, por desgracia, va tocando, ¿no? Para poder hacer los sí. talleres rentables y prósperos a largo plazo, pues parece que va a tocar aprender estas cosas de otros oficios diferentes. Pero bueno, me ha interesado mucho varias cosas que me has dicho antes de empezar a grabar, que no han salido todavía, ¿no? Porque sí que, bueno, hemos dejado entrever un poco que crees que es una técnica que no se puede industrializar. También hablabas de que es una técnica que puedes hacer 100% a mano y no necesitas un taller. No sé, ese tipo de cosas, plásmalo bien porque me ha parecido muy... Como que has cerrado el círculo, ¿no? Con tu idea, de repente Vale. todo Sí, eso todo fue cuadra. una de las cosas que también me di cuenta que encajaba muy bien. Cuando empecé a analizar... Porque esto de especializarse también es un salto grande. Entonces, cuando empecé a analizar si era buena idea o no, ¿sabes? Al final no es una aventura, es algo meditado. Entonces, empecé a pensar cómo de viable es en más aspectos. Por ejemplo, en la fabricación sí que es cierto que dentro de mis condiciones, no sé si la gente lo sabe o no, pero seguramente no me conozcan, soy un desconocido para mucha gente, yo trabajo en un taller compartido. ¿Qué significa esto? Pues que yo no tengo unas máquinas propias, no tengo un taller propio, ¿sabes? Entonces, a la hora de afrontar los trabajos, con esta técnica me di cuenta de que gran parte del trabajo, incluso el 100% si quisieses, se puede hacer exclusivamente a mano. Luego contaré un poco cómo se hace, ¿sabes? Para que la gente lo tenga claro, pero al final básicamente consiste en eso, en sacar listones, hacer una estructura y con un patrón geométrico ir rellenándolo con piezas pequeñas. Entonces, ese proceso que se hace tradicionalmente a mano, porque esta técnica data de antes de que existiesen las máquinas, ¿sabes? Hace 1500 años que se hace aproximadamente la técnica, entonces se hace a mano y se puede seguir haciendo a mano. El que no lo haga una máquina, a ver si me centro en esa parte, la cuestión es que sí que se pueden utilizar máquinas para facilitar el trabajo. Para facilitar el trabajo, sí que ahora en Japón los pocos talleres que siguen ofreciendo esta técnica de Kumiko sí que tienen máquinas incorporadas en su elaboración. Siempre una parte a mano, pero no puede estar sustituido 100% por una máquina.
De hecho, tuve la suerte de estar en una presentación de la marca Felder en el taller en el que comparto espacio, y había un profesional que se dedicaba exclusivamente a las máquinas de CNC. Y lo quise corroborar con él y le dije, a ver, digo, esto que estás viendo aquí, si yo lo quisiese hacer exclusivamente con una máquina, ¿tú crees que se podría ahora o en un futuro próximo? Lo estuvo analizando y me dijo que no, que sería muy costoso y complejo programar la máquina para los ángulos y las piezas que tiene. Entonces es una cosa que también me satisface decir que a día de hoy todavía en las máquinas queda tiempo para que quite el trabajo a esta técnica, ¿sabes? Entonces es un plus que le añade, y otro plus que le añade es eso, la poca necesidad de maquinaria industrial a la hora de trabajar. Entonces una de las cosas que me he centrado es en buscar las opciones para poder hacerlo en cualquier parte. Entonces he rediseñado algunas herramientas incluso de... Hombre, hemos de decir que ha llegado antes que yo aquí a mi taller y me lo he encontrado ahí en la mesa, le dejé una llave escondida y estaba ahí haciendo cúmicos ahí en la mesa del comedor. Como anécdota te contaré esas, porque es una cosa que digo últimamente mucho en los cursos a la gente que se lo explico y demás, que en verano, ¿sabes?, tuve la fortuna, entre otras cosas, de tener mucho trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que me vino el trabajo ampliado de uno que ya estaba casi terminando. Era un restaurante que quería hacer una serie de cosas de Kumiko para tanto cartas como posavasos como decoración en su restaurante. Y en principio eran pocas cosas, y justo antes de verano, con mis vacaciones ya cogidas, me pidió un mayor volumen. ¿Qué ocurrió? Tuve que teletrabajar en vacaciones. Entonces es una técnica que puedes transportar, que no necesitas estar exclusivamente en el taller. Es muy manejable, entonces si te organizas, no el 100% de la técnica se puede hacer tan alegremente como lo he hecho aquí o en vacaciones, pero me pareció como un punto de inflexión muy gracioso, que no lo tenía muy pensado, pero que me dio que pensar bastante, porque yo en mis vacaciones me llevo un maletín, igual que he hecho hoy aquí. Entonces, si con ese maletín unas cuantas piezas y unas cuantas herramientas de mano, puedes hacer un 70-80% de la técnica fácilmente, porque son piezas pequeñas. Entonces yo estaba en la terraza con mis amigos o en una casa rural que cogíamos, en una mesa de estas de bar, me ponía mis piezas y me ponía a trabajar, y mientras mantenía la conversación. He adaptado la técnica de cierta manera para que sea viable poder no estar centrado el foco 100% en la pieza que trabajas. Entonces es bastante seguro poder trabajar las piezas mientras mantienes una conversación. Podrías estar ahora mismo haciendo Kumiko, ¿no? Ahora mismo, si quisiese, si tuviésemos aquí una mesa y pudiese poner las herramientas, podría estar haciendo Kumiko. Mueves la vista un par de veces. De hecho, otra pregunta que me hacen mucho relacionado con esto es si no me aburro, porque las piezas, o sea, hay algunas elaboraciones que tienen miles de piezas. O sea, ya no cientos, sino miles. Entonces la gente me pregunta, bueno, esta técnica, por ejemplo, el trabajo del restaurante que te digo, llevaba más de 5.000 piezas. Entonces la gente muchas veces me pregunta, ¿pero no te aburres? ¿Sabes? Claro, una cosa es sacar 2 o 3 piezas y otras 5.000. Y yo les contesto siempre lo mismo. No se hacen seguidas, no, necesitas un buen fisio. Se hacen por partes, vas programando tu trabajo para no tener que hacerlos todas a la vez. Y luego, como te permite no estar 100% focalizado en la técnica, yo muchas veces incluso me ponía una serie o una película o una conversación con amigos. Entonces era mucho más llevadero el tiempo se pasa mucho más rápido y sigues trabajando. Entonces, como me ha pasado en este momento, tengo trabajo que presentar en este mes que se me está acumulando. Entonces casi cualquier rato, aunque sea un rato de espera para una entrevista, pues si lo puedo sacar para ponerme en una mesa y trabajar. Pero es curioso porque ha llegado antes, tenía la llave de la casa y también del taller, o sea, estaba todo comunicado. Sí. Y en vez de estar trabajando en el taller, estaba trabajando en el salón. O sea, era más cómodo una virutilla así. Y... Sí. Esa es otra de las cosas que, por ejemplo, lo puedo decir de esta técnica. Una de las cosas que también me resultó cómodo para la hora de realizarlo, aparte de ser transportable, es el residuo que genera. O sea, no es lo mismo que otros trabajos de carpintería, que se genera un polvo ambiente. En este se genera un residuo más grueso que se recoge muy fácilmente. Entonces, en poco tiempo se recoge. Son muchos beneficios los que tiene, muchos contras, pero tiene varios beneficios. Entonces, yo puedo hacer el trabajo este en mi casa, que lo he hecho muchas veces, que tengo niños pequeños, lo recojo y no se ensucia apenas. Entonces no montas un escándalo como cuando se empieza a lo mejor de manera más autodidacta en tu casa e intentas hacer un mueble y te pones a lijar, se levantan nubes de polvo y se llena todo y estás luego días limpiando. Esto es diferente. A todo esto no sé si se ve mucho Kumiko ahí. Espero que esto no implique que tengamos que empezar la entrevista.
Bueno, ahora hay que empezar desde cero. No, pero bueno, así para que se vea, porque no sé si se veía, lo habíamos puesto ahí detrás, pero ahora por no sé si se ve. Que a todo esto es una iniciativa muy curiosa que empezaste, ¿no? De que ibas a hacer un Kumiko, ibas a poner una pieza nueva por cada nuevo seguidor y no sé qué pasa, que no lo terminas. Un fracaso. Así que bueno, dejaré en la descripción del vídeo las redes sociales de Jorge, a ver si lo llena o qué. Sí, por favor, estoy intentando terminar ya este trabajo, ¿sabes? Lleva mucho tiempo en mi taller y la verdad es que me encantaría poder terminarlo, porque otra de las cosas que va a ocurrir con este panel es que una vez lo termine lo sortearé entre los seguidores. Entonces el reto consistía... Sí, así que si os interesa el Kumiko y os gusta, la posibilidad de llevarse panel pues será por sorteo. ¿Y cuántos seguidores faltan para llenarlo? Pues esto es un poco relativo. Todo depende de la cantidad de piezas que quiera yo colocar en los siguientes patrones. Como que ves que da una parte, hay una parte que el patrón está decidido, ¿vale? Que es un Sakura que tiene que llenar esa franja. Las otras franjas pues pueden ser más o menos seguidores. Entonces todo depende del aluvión de seguidores que tenga después de esta entrevista, si pongo muchas piezas o pocas. Vale, bien, está bien pensado. Pero bueno, serían, mejor como ha dicho, como 1000 piezas, ¿no? En total, o 1000 y algo, ¿no? Sí, en total llevan como 2000. O sea, ya llevan colocadas 1000 y poco, ¿sabes? Entonces realmente quedarían menos de 600, 700 piezas como muchísimo. Bueno, ya llevamos un rato hablando también y de momento la gente solo sabe que te llama Jorge. No sé, cuéntame un poco más de ti. Por eso no me siguen a lo mejor, porque no saben quién soy. Bueno, soy Jorge, digamos que de estudios, soy aparejador y arquitecto. Estuve mucho tiempo trabajando en la construcción, ¿sabes? Y llegó un momento en la fase final de mi vida en la construcción en el que me dediqué a rehabilitación de edificios. Y ahí fue donde tuve más contacto con la madera y decidí intentar rescatar esa madera de los edificios y hacer algo productivo con ella. Ese fue el inicio un poco de mis trabajos en carpintería. Y una vez empecé con ello, lo fui compaginando con más trabajos de la construcción mientras hacía muebles, hasta que llegó un punto que dije que tenía que simplemente dedicarme a la madera, que es una cosa que me fascina. Y en ese trabajo de trabajar con la madera, en ese inicio de trabajar con la madera, al poco me crucé con esta técnica. En un principio, como digo, lo cogí como algo de hobby personal dentro del propio trabajo, como en ratos libres entre un pedido y otro, pues un poco indagar más en qué era y en trastear y ver a ver cómo era. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y poco a poco pues ya fui derivando. Hubo un momento crítico, ¿sabes? Que fue eso, en el nacimiento sobre todo de mi segundo hijo, en el que me di cuenta de que había que parar, ¿sabes? Empezaba a tener más éxito también a nivel de hacer mobiliario. Éxito relativo, vamos a decir. Bueno, a la gente le gustaba y te llamaba, ¿no? A la gente le gustaba, me llamaba, no dejaba de tener trabajo, entonces bueno, estaba cómodo con un volumen de trabajo también reducido, ¿sabes? Porque no quería salir de ese ritmo de la vorágine de la construcción y al hacer muebles pues decidí que fuese un poquito más pausado. Y ahora le decido que sea más pausado todavía con esta técnica, pero bueno, lo digo, el impasse fue el nacimiento sobre todo de mi segundo hijo, que requirió mucho más tiempo de mi presencia en casa. Y entonces fue donde decidí encontrar o buscar, ¿sabes? Una manera más viable para no solamente en ese momento de parón, sino a largo plazo poder tener más tiempo. Y ahí fue donde decidí, como he comentado antes un poco, indagar más en esta técnica, intentar profesionalizarla y decidir y apostar por ella. Entonces ese sería un poco el camino así muy resumido. Ahora podrías hacer Kumiko mientras has de comer a tus hijos, ¿no? Es un poco... De hecho he estado no dándoles de comer porque ya mezclar un poco el trabajo y la comida, ¿no? Pero sí que he estado trabajando en casa con ellos. Mis hijos tienen 5 y 2 años, son muy pequeños. Y he tenido, lo que te digo, rachas de trabajo en las que he tenido que trabajar en casa. No me ha quedado otro remedio porque al final pues, o estás en un lado en el taller o estás en casa, pero el trabajo hay que hacerlo. Y he tenido que trabajar con ellos en casa. Y es muy gracioso porque, como es bastante seguro, ¿sabes? También he de decirlo que me he atrevido a hacerlo en casa porque no es ningún riesgo para la salud de mis hijos. Entonces ellos me van pasando las piececitas, yo las coloco luego lo veréis en los vídeos, en los jigs o en las plantillas que hay para trabajar y las trabajo. Entonces hacemos una especie de cadena en la que vamos haciendo esas piezas. Luego llega un momento en el que si es sostenible, si tienes que tener uno encima o no, y hacemos algunas piezas y luego ya se ponen a jugar cuando han visto que se aburren y ya sigo yo solo, ¿sabes? Pero bueno, que por lo menos es algo que sí que puedes compaginar con una vida diaria en cierta medida, ¿no? A lo mejor no hacer el 100% de todo el trabajo mientras estás en la crianza, pero el poder llevarlo a casa y seguir trabajando en ella, eso con los muebles no me pasaba, ¿sabes? He estado años haciendo muebles y
y en el momento que sales del taller paras el trabajo y como mucho te pones a hacer presupuestos o facturas, pero no sigues trabajando en la elaboración del producto. Entonces esa es una cosa que fui muy decisiva también a la hora de elegir esta técnica en concreto y profesionalizarme en ella y no en otra. Vale, pues ahora ya vamos a ver si explicas el proceso un poco más detalladamente, porque yo creo que habrá mucha gente que ni siquiera ha oído hablar de esto y no se imagina cómo se hace. Entonces, tú lo vas explicando y vamos a ir poniendo en la pantalla imágenes para que se entienda mejor. Así que si no estás viendo el vídeo, estás escuchando, siempre y cuando no estés conduciendo, pues te puedes acercar y ojear cómo son ese proceso. Bueno, pues el proceso inicia como casi cualquier trabajo de carpintería. Yo cojo la madera en tablones, en bruto, vamos a decir, y entonces se cepilla, se escuadra y se van sacando planchas y luego tiras de madera, que son las que hacen toda la estructura. Me voy a apoyar un poco en el cuadro que tenemos aquí para, si queréis ir viendo el vídeo mientras aparecen otros en pantalla. Se hace una estructura, o bien triangular o bien cuadrangular, con cuadrados. Entonces, sobre esa estructura inicial, ese marco, ese cuadro, lo que se hace es rellenar con distintos patrones geométricos, generalmente basados en la naturaleza animales o en alguna parte de la religión sintoísta de Japón. Hay más de 200 patrones. Una pregunta que me hacen mucho es que si me los invento. Es como, no, ya existen. Entonces es una cosa que es, entre comillas, difícil innovar. Simplemente es adaptar una técnica que ya existe, porque digo, hay más de 200 patrones registrados. Entonces es elegir un poco simplemente el diseño, combinación de colores. También esto es como un poco infinito. No he visto todavía como 2 cuadros iguales si no quisieses, porque digo, dentro de la cantidad de patrones que hay, la combinación que se puede hacer, los colores que elijas y la composición que hagas, pues es infinita. Y lo que se hace después, una vez tienes la estructura, es lo que te digo, programar el proyecto, diseñar qué tipo de patrón vas a utilizar y dependiendo del patrón son unos ángulos, unos encajes o unas combinaciones diferentes, que eso es un poco lo que lleva algo más de estudio porque es difícil encontrar información sobre ello. Entonces, después de saber qué tienes que hacer, pues vas sacando con unas plantillas con ángulos determinados, vas cepillando, eso se verá en los vídeos, vas dando la forma y luego lo más también interesante de la técnica, que llama bastante la atención a la gente que lo ve, es que todas las piezas van a presión. Es decir, no van pegadas ni atornilladas de ninguna manera ni clavadas. Simplemente con la propia presión de las piezas en esa estructura hace que todo se mantenga estable. Entonces, si quisiésemos ahora mismo desmontar alguna de las piezas de este panel, simplemente pues tendríamos que tirar de ella. Entonces eso luego se fija de otra manera con un papel de arroz, en este caso lleva un tablero, pero tradicionalmente se coloca un papel de arroz, un washi se llama, y se pega todo por detrás. Se unifica por detrás. Si lo quieres, como digo siempre, si lo quieres romper, lo rompes porque vas a sacar la pieza y el papel lo vas a romper fácil, pero la si se te cae no se desalta todo por los aires, como un puzzle, o si hay alguna pieza un poquito más suelta, ¿sabes? Porque a la hora de repartir las tensiones de esa estructura hay alguna que ha cedido más que otra, pues esa pieza no se te va a caer porque está en el papel pegada. Y entonces la parte que haces a máquina tengo que cepillar los tablones y sacar las tiras. Claro, todo una el tema del mecanizado previo, una vez está todo mecanizado, a la hora de hacer todo el montaje posterior, ya es a mano. Entonces, bien podrías incluso, pero se tendrías que tener algún tipo de herramienta un poquito más especial, alguna plantilla, cortar las piezas pequeñas para luego labrarlas. Lo ideal sería cortarlas a mano de manera más segura, pero también se podría hacer alguna parte mayor a mecanizado con maquinaria industrial o portátil o eléctrica, ¿sabes? No solamente a mano. Pero bueno, yo por seguridad, ¿sabes? Al ser piezas muy pequeñas y siendo carpintero, quiero mantener también todos mis dedos. Sé que hay una tradición de que a alguno le falta alguno, pero me gusta mantener mis dedos. Entonces hay gran parte de ese proceso de por así decirlo, redimensionar las piezas a un tamaño previo que lo hago también a mano. Son piecitas muy finas, no cuesta nada cortar piezas eso. muy finas, muy pequeñas, se corta muy fácil y se labra corta muy fácil, bien. Sí. Y luego también estaría bien que muestres el cepillo ese con dos calces, que es un regreso manual, ¿no? Que sí. yo no sabía que existía, la verdad que no... Sí. Hay un proceso, ¿vale? Dentro de la precisión que busca esta técnica, la dimensión, en este caso que yo utilizo, porque eso también es variable, de los listones tienen el mismo espesor que el disco que utilizo para hacer las ranuras, eso lo que hablamos de la estructura previa, que son 3.2 milímetros. Entonces, ese 3.2 se puede llegar con máquina estacionaria tipo calibradora, si la tuvieses,
Y si no, de una manera manual muy sencilla, es un cepillo que tiene como 2 laterales que se ajustan la profundidad, luego lo enseñaré en los vídeos si no, en el que, regulando la altura y, por así decirlo, calibrándolo bien, pues vas cepillando hasta que llega un momento en el que no puedes cepillar más porque llegas a unos topes y ya te bloquea esa altura, y es como vengo haciendo. Luego pondré también, si no, en los vídeos, un proceso de cepillado de varios listones. Trabajo con madera blanda, en este caso es tilo, ¿sabes lo que es la estructura? Se cepilla muy fácil, hay poca resistencia de la madera, entonces es un trabajo que, a pesar de ser manual, no es complejo. Y esto del kumiko, para que lo podamos entender un poco mejor, exactamente de dónde viene. Porque hasta ahora sabemos que es una técnica japonesa, decorativa, entiendo yo, ¿no? Pero no sé en sus orígenes para qué se utilizaba. Pues el kumiko, como hemos dicho, viene de Japón, ¿vale? Y la palabra kumiko en sí significa como ensamblar piezas, como encastrar piezas. Más o menos un poco la traducción que he podido encontrar, ¿vale? Viene de el origen, pues del año 500 y pico a 700 y pico, en el periodo de Asuka, y no era tan elaborado como lo vemos ahora. Ahora sí que es más decorativo, pero en un inicio eran paneles más simples, ¿vale? Panel shoji, no sé si a lo mejor alguien ha oído hablar, que yo siempre lo digo, es como si veis las películas de ninjas de Bruce Lee en el que le dan una patada a uno y atraviesa una pared de papel con madera, eso es un panel shoji. Esos son paneles divisorios, ¿vale? En la arquitectura tradicional japonesa la construcción se hace en madera, tanto lo que es el edificio en sí como las divisiones interiores. Había distintos tipos de paneles, uno de ellos es el panel shoji. Eso ya es kumiko, es decir, ese tipo de panel, que son piezas finas unidas, dejando huecos para poner un papel, se utilizaban para el control de la luz y la temperatura de las casas tradicionales, o sea, de las casas habituales en su momento, en la época. Sí. Ahora se llaman tradicionales, pero en ese momento eran habituales. Entonces, esos paneles y esas divisiones, con el tiempo, pues se fueron intrincando todos esos patrones, se hicieron más complejos, no por el hecho simplemente de ser un elemento decorativo, sino porque, como te digo, se utilizaban para el control de la luz y la temperatura. Entonces, al final, haciendo más tupido el patrón, hacías que pasase menos luz, ¿vale? La concepción de lo que es el espacio en Japón con respecto, bueno, en Oriente con respecto a Occidente es diferente, y ahí sí que se está buscando más una sombra que una iluminación excesiva. O sea, yo creo que también hay aspectos muy distintos en cuanto a la ejecución tanto de la carpintería como arquitectura, ¿sabes? En una parte del mundo como en otra. Ya te digo, y en Japón se buscaba más la sombra. Entonces también depende un poco de la zona, de la familia o de lo que se quisiese representar, se utilizaban unos patrones u otros. Es decir, están basados en la naturaleza y cada patrón también representa un aspecto, un motivo, ¿sabes? O una cualidad que se quería en ese momento, ¿sabes? Ya bien sea de más prosperidad o de crecimiento, ¿sabes? O algún otro elemento que quisiese esa familia aportar en su hogar. A día de hoy, que me hace mucho también la pregunta, es un elemento decorativo. Ya en las casas tradicionales no se hacen de esa misma manera, no se construye de la misma forma, hay otros materiales, hay otros procesos, otros ritmos, otras velocidades, y ahora mismo se ha quedado como en un nivel mucho más decorativo. Sí que es cierto que funciona muy bien con el paso de la luz, que es para lo que se creó en un inicio, entonces en lámparas o en tapar ventanas o elementos en los que le atraviesa la luz funcionan muy bien y son muy llamativos. Entonces ese sería un poquito, a grandes rasgos, de dónde viene el kumiko y qué es. Entonces eso sería un poquito así una explicación breve y rápida. Hay muchos más matices. Estamos hablando de una cultura milenaria en el que en un minuto y medio no se puede explicar bien todo. Bueno, para el que no sabe nada, pues yo ya creo que sabe, más o menos sí. queda claro. Sí. Y bueno, otro tema que también seguro intriga más de uno es esto cuánto cuesta, ¿no? Porque parece como desde fuera parece algo muy minucioso y lento. Y no sé si puedes contarnos de qué manera presupuestas esto. También hablábamos de que parecía que haciendo esto el cliente percibe más valor. Sí. Pues a mí me gustaría si puedes poner o bien un ejemplo de cómo presupuestas tú. Vale. Y igual no es para elegir, y también algún ejemplo igual de algún trabajo concreto que hayas hecho, pues cuánto ha costado, cómo te ha salido. Vale, en este caso, ¿sabes? Cuando viene un cliente y me pregunta, va a depender un poco del patrón que elija. Al final y al cabo, ¿sabes? Es una técnica que, como decimos, lleva tiempo, pues depende de qué patrón sea, lleva más tiempo o menos tiempo. Entonces, al final, esto, a diferencia de otros trabajos, yo cuando presupuestaba en carpintería,
el material tenía mucho peso y la mano de obra parte. En este caso es casi todo mano de obra, ¿vale? Entonces, a la hora de presupuestar, yo tengo que valorar la mano de obra más que la madera en sí. En el proceso de elaboración de madera se invierte también tiempo, pero en cuanto a material de madera, no es tanta la repercusión. Entonces, a la hora de valorar un trabajo, primero tengo que saber el diseño y una vez está hecho el diseño, pues ya valoro la pieza. No es económico, vamos a decirlo así. Son piezas que eso, como lleva mucha mano de obra repercutida, pues al final acaba subiendo su valor. Para haceros una idea, ¿vale? Estos últimos trabajos que hemos estado haciendo en el restaurante, había uno de ellos que era un expositor para unas botellas de whisky japonés, en el que una pieza más o menos como de 20 por 30 aproximadamente. ¿Podrás poner una foto también? ¿Mandar una foto para poner aquí? Sí, seguramente. Pues esa pieza, ¿vale? Con el patrón que llevaba y demás, que era un patrón relativamente sencillo, costaba 150 euros. Entonces, es cierto que no es para todos los públicos, porque al final no se deja de ser una pieza pequeña en comparación con el precio que tiene y el valor percibido, como decimos, de a lo mejor otra comparativa con otra cosa que tenga un mismo precio en carpintería. Pues al final puede parecer, entre comillas, caro, pero bueno, yo creo que es un precio relativamente razonable para el tiempo que tiene de trabajo, la especialización que requiere, ¿vale? Esto no es una cosa que te pongas a hacerlo y de repente te salgan patrones como churros, sino que al final requieres invertir, en mi caso, años de práctica para hacer un trabajo fino y preciso. Sí que es cierto que se puede aprender relativamente rápido, pero llegar a hacer algo fino, ¿sabes? Y poder ponerle un valor adecuado al trabajo que haces, siempre cuesta. Es decir, yo siempre dudo mucho también los presupuestos cuando me van cambiando de patrones y a lo mejor me ponen un patrón nuevo y no tengo muy claro el tiempo que va a tardar, y en muchos presupuestos he invertido más horas de los que luego a lo mejor me he cobrado, pero la realidad es que cuando le pones el precio, como decíamos, la gente no lo discute, ¿sabes? Entiende que es así, a veces se rechaza el proyecto, otras veces se acepta, y cuando se acepta está claro que va a ser una pieza única, que es un poco lo que también la gente busca, que al final es una cosa que, como a día de hoy no lo hace todo el mundo, ¿sabes? Es raro o difícil tenerlo, y si le da mucho valor sobre todo a un enfoque en un negocio, por ejemplo, que es lo que más me estoy vinculando ahora, a negocios que tienen relación con Japón. ¿Sabes? Eso sí que... Eso ahora hablaremos. ¿Y el precio hora en tus presupuestos, a qué precio lo pones? Pues el precio hora, pues es curioso, porque en un principio lo ponía más económico hasta que escuché tus podcasts y me di cuenta que me había quedado estancado. El precio hora yo lo empecé a calcular, ¿vale? Si a alguien le sirve, a través de Economistas Sin Fronteras, que nos dieron varias charlas. Pues eso, hace 8 años así, cuando empecé, a la hora de iniciar un negocio, pues fui a algunas charlas para saber cómo hacer presupuestos, cómo hacer una empresa, pues un poco empieza un poco la gente, ¿no? Entonces, Economistas Sin Fronteras nos dieron una plantilla para valorar eso. Y a mí me salió un precio hora de 25 euros la hora. Y me he mantenido ahí sin mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Pues estamos hablando que esto fue hace 8 años. El mercado ha variado mucho. Y desde un año y pico para atrás, ya sí que el precio lo pongo en 35 euros, 40 euros en la hora, ¿sabes? Depende de qué trabajo. Si veo que es un trabajo que requiere mi presencia física, ¿sabes? Por ejemplo, incluso en algunos muebles y montajes que sigo haciendo, pues ese trabajo lo cobro a lo mejor a 40 euros la hora, más cerca de 40. Si es un trabajo de taller en el que sé que voy a optimizar mucho más el tiempo de mis horas porque soy más productivo, ¿sabes? Pues ese ya está en 30-35 euros la hora, ¿sabes? Entonces el trabajo para Kumiko lo ajusto más hacia 30-35 porque sé que es un trabajo que va a hacer más continuo, sin menos interrupciones, que no va a tener desplazamientos, que no va a tener que repercutir furgoneta, transporte, gasolina. Entonces reduzco un poco el precio de hora. Oye, no sabes lo feliz que me haces al decir que subiste el precio ahora después de escuchar los podcasts. O sea sí. Tanto con el podcast con varios compañeros siempre discutimos este tema de precios. ¿Vale? Como te digo, claro, trabajo en un lugar compartido y siempre hay muchas dudas de cómo cobrar los presupuestos. Y muchas veces nos equivocamos, otras no, pero hemos ido adaptando ese precio de hora. Ya te digo, yo lo tenía en 25 euros la hora, ya te digo, hace tiempo porque me quedé estancado ahí. Empecé a hacer presupuestos y nunca me replanteé, ¿sabes?, lo que valdría a día de hoy, ¿sabes?, no hace 8 años, mi precio ahora. ¿Sabes? Ya. Y luego también está muy bien, por lo que voy analizando, no sé qué costes tienes, pero claro, estamos hablando de que no tienes un taller propio, ¿no? Que utilizas un taller compartido, que entiendo que es más económico, Sí. y que puedes trabajar en casa.
¿no? En el salón de tu casa. Entonces, claro, no es lo mismo cobrar 40 euros la hora en el salón de tu casa que mucha gente que habrá cobrando 25 euros la hora teniendo un taller con toda la equipación, ¿no? Sí. Pagando un alquiler, con una furgoneta, ¿no? Que son situaciones en las que, joder, se hace muy duro sacar para adelante un taller, ¿no? Sí, sí, sí. Yo empecé montando un taller y efectivamente, ¿sabes? Soy consciente de las dificultades que es tener algo para ti solo, ¿sabes? Y pronto cambié a un taller compartido, ¿sabes? Creo que es, a la hora de iniciar un negocio es muy, por así decirlo, es mucha ayuda, es muy útil porque al final el coste se reparte, ¿sabes? Que dices tú, la amortización de máquinas y más cosas, pues al estar repartido entre varias personas, pues oye, pues, siempre es más ligero. Y la realidad es eso, que aún así, también te digo una cosa, el precio ahora puede ser parecido o mayor incluso que el que tengo en taller, lo que pasa es que siempre he hecho más horas de las que he presupuesto, que eso es otro Bueno, pero otro eso, campo en el que hablar, ¿sabes? Que al final pero eso también le pasa, también le pasa al, al otro, al sí, del lo sé. propio. O sea, Por eso, eso digo, al final eso yo siempre creo que es hay... universal. O sea, no, yo creo que Entonces, no hay una cosa es el carpintero precio que pongas y otra el tiempo que... O sea, porque si tú calculas a 40 euros la hora y dices, esto tarda una hora y tardas 5, pues está peor calculado que el que dice 5 horas a 25 euros. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero sí, más o menos eso. Y al final... Hay que reconocer que sí, que el coste de material es menor, ¿sabes? La mano de obra la mantengo igual que eso, que como te digo, cuando valoro muebles y donde siempre la cago es en calcular las horas, porque al final siempre lleva más tiempo, pero bueno, Bueno, pero sí que es necesario que también en ese sentido que se valoren los trabajos hechos a mano cada vez más, porque al final, por lo menos en mi caso, me digo que no es un trabajo que no puede ejecutar la máquina. Yo creo que también hay que darle valor a eso, ¿sabes? Que al ser un elemento que no se puede ejecutar por ninguna máquina de una manera industrial para sacar 8 veces más piezas que yo, pues también hay que valorar que el tiempo que dedico es el que es, ¿sabes? Entonces, pues eso es lo que considero que tiene también un valor. Y a todo esto, falta también por hablar un tema interesante de esos clientes, ¿dónde están? La gente que paga por Cúmico en España, ¿cómo los has encontrado? Pues hay que buscarlos. La verdad es que no es un mercado muy amplio, ¿sabes? Pero me he dado cuenta que existe el mercado y yo creo que no sé si lo he comentado un poco antes o así de soslayo, que no lo saben ni ellos que son un mercado para esto. Entonces hay que abrir puertas porque es cierto que es difícil encontrarlo. Yo ahora mismo he tenido la fortuna de enlazar con una marca de bebidas espirituosas que vienen directamente desde Japón, que están en todas las partes del mundo. Entonces, a través de esa marca y de otra empresa, ¿sabes? Que es la que, por así decirlo, lleva los proyectos de esa marca en distintos establecimientos de restauración, dieron conmigo, ¿sabes? Nos cruzamos los caminos, ¿sabes? Y vieron que encajaba perfectamente en la línea argumental que la marca necesitaba para instaurarse en esta parte del mundo. Empezamos las conversaciones, empezamos a trabajar y efectivamente me está siendo un éxito porque va muy en línea con la filosofía de la marca, ¿sabes? El poder incluir trabajos de Japón en esta parte del mundo y enlazarlos con su producto, que es un producto japonés. Entonces, al igual que esto, hay muchos negocios que son de Japón. Cada vez yo creo que hay más tendencia por lo japonés, tanto en otros aspectos. Me refiero a tipo anime, ¿sabes? Y demás, que yo creo que se ha difundido, se ha extendido ese interés por la cultura japonesa. Y yo creo que sí que hay mucho interés, ¿sabes?, por conocer más ámbitos de esa cultura. Entonces ahí sí que veo bastante negocio en el que esas personas que han empezado a lo mejor con otra cosa que no tiene nada que ver con el Kumiko se puedan llegar a interesar, ¿sabes? Porque forma parte de esa cultura japonesa, porque yo creo que a veces hay más interés, hay más restaurantes, hay más negocios, hay más marcas, hay más firmas. Entonces yo creo que es un mercado al alza, espero, ¿sabes? Y si me equivoco, pues en unos años si volvemos a hablar, te diré en plan de, mira, qué cagada ahora hay que volver a esto, especializarse otra vez. he tenido que cambiar y ahora me dedico a otra cosa, ¿sabes? Pero en un principio yo creo que puede haber proyección, ¿sabes? Y que fue una de las causas también por las que decidí esta técnica, que creo que cada vez puede haber más campo y efectivamente no existe un mercado creado, pero el mercado que se está abriendo tiene muy buena recepción a este producto. Y luego también me has contado antes un par de cosas que me han parecido muy curiosas, pero no sé dónde ubicarlas. A ver si las especificas un poco más.
que era que hablamos también de los vídeos y tal, ¿no? En algún momento hemos hablado y tú decías que tú no publicas vídeos o que no te ha servido mucho, pero que sí que te piden a veces los clientes que tú grabes el proceso para ellos luego poder aprovecharlo, ¿no? Mostrar esa historia. Eso es. Y luego estaba el tema de que también a veces ibas tú a hacer como en vivo, ¿no? En las presentaciones, Kumiko en vivo, o sea, no sé, que eso me ha llamado mucho más la atención. Sí. A ver, si cuentas esas historias, de dónde sale eso. Bueno, pues viene un poco por eso, porque al final son marcas grandes en los que les quieren transmitir ese valor de esas piezas únicas o artesanales al cliente en sí. Entonces muchas veces me piden que haga un vídeo del proceso para que la gente vea cómo se ha elaborado la pieza que tiene o el mueble, porque también eso, se incorpora en muebles y quieren que las empresas vean ese proceso de fabricación de ese producto tan único, ¿sabes? No, por no decir exclusivo, que tienen ahora mismo como parte de la marca. Entonces, en ese sentido, pues muchas veces me piden esos vídeos. En mis redes y en otros sitios no los publico porque al final entiendo que son vídeos dirigidos a una empresa en concreto y que no son públicos. Tengo que hablar con ellos para ver si me permiten eso, subirlos y demás y empezar a generar más contenido, que es un poco escaso, de ahí mi número de seguidores. Pero sí que es cierto que tienen mucho interés a ser algo también desconocido y muy atractivo y muy llamativo y saber que está simplemente hecho a mano. Yo creo que tienen mucho interés en ver cómo se hace, ¿sabes? Para añadirles también ese valor a la pieza que adquieren. Y por otro lado, lo que me decías de las presentaciones en vivo, igual surgió la posibilidad, ¿sabes? En uno de los restaurantes en los que hicimos uno de los trabajos, está situado en el centro de Madrid y dentro de la presentación de su nueva carta, que es el producto que sacamos en Kumiko, quedó muy bien, la verdad, y quedaron súper contentos. Y lo que quisieron a la hora de hacer la presentación de la carta de la nueva temporada, hicieron un evento privado para el círculo gastronómico, vamos a decir, de chefs y gente del sector de la hostelería, en el que había una persona que se dedicaba a algo más relacionado con la coctelería, que era tallar hielo, y en este caso yo, que querían que hablase de la técnica en vivo, hiciese algunas piezas con ellos y se llevasen una pequeña muestra de lo que era la técnica. Entonces hicimos unos posavasos para los invitados, estuvimos trabajando, hablo al final en plural porque bueno, voy acompañado de una empresa en la que va ligado a mi trabajo allí. Entonces estuve haciendo una demostración en vivo de cómo es la técnica, en qué consiste, para eso, por lo mismo, para que la gente vea, ¿sabes? Cómo se ha realizado el trabajo que tienen ahora mismo en el producto que tienen en el restaurante. Entonces la verdad es que fue muy interesante y tengo la fortuna que quedaron muy contentos y en abril tengo otros 2 eventos más en los que volveremos a hacer algo parecido, ¿sabes? En hotel. O sea, que al final es una especie de carpintero DJ o algo así, ¿no? Más o menos, sí. Carpintero de... ¿cómo es él? Del espectáculo. Sí, sí, sí. Pero sí, no, es muy interesante. Es una diversificación con la que jamás, supongo, habrías imaginado. Y yo creo que en general a la gente le gusta ver los trabajos hechos a mano. De hecho, vamos, yo mismo muchas veces me quedo, aunque sea en el teléfono, viendo cómo la gente trabaja, simplemente, o una unión, un tal. Entonces, verlo en vivo yo creo que es atractivo. Y si un ceramista o otra persona que se dedicase a hacer algo en sus manos se llevase un torno y se pudiese hacerlo en algo que tuviese relación también, imagínate, yo qué sé, se me ocurre, que un ceramista hace las vasijas para un restaurante en concreto, que son todas manuales, pues si el restaurante quisiese, es un poquito más sucio, pero llevar al ceramista para que lo hiciese en vivo, la gente estaría encantada también de verlo. Entonces yo animo también a cualquier tipo de empresa de restauración o no, que quiera añadir valor a las piezas artesanales que tiene, que invite a los artesanos a hacer algún tipo de demostración, porque digo, la gente quedó contentísima y vamos, se van a repetir en más ocasiones seguro. Muy curioso, porque me encanta la idea, o sea, no tanto de hacer ese show, porque bueno, habrá que ver, bueno, puede estar perfecto, ¿no? Pero cómo empezar una nueva idea, ¿no? Te va abriendo unos caminos con los que jamás sospecharías, ¿no? No pensaba estar haciendo demostraciones en vivo, ¿no? Y que potencialmente puede ser una fuente de ingresos importante, ¿no? Entiendo yo que no sé cómo ver cuánto recorrido tendrá, pero bueno. Sí. Todo lo que si hay una cierta recurrencia, pues también. De hecho, ¿sabes? Una de las cosas que me sorprendió, porque lo dices tú, no era un camino buscado, ¿sabes? El objetivo de iniciarse en esa técnica no era hacer demostraciones en vivo, vamos, por lo menos no lo metí en mis planes. Pero se ha dado el caso eso de ir variando y solicitando por parte del cliente distintas cosas y te digo, voy a hacer 2 presentaciones en abril y, se están valorando hacerlas en otros lugares del mundo, ¿sabes? Tanto en
en Londres, en otra parte de Alemania. Es como en plan, que no es solamente que me quedo en lo local con mi técnica haciéndolo en mi casa, como decías, que también se puede, sino que me está abriendo un campo en el que voy a poder difundir este tipo de técnica en otros lugares incluso del mundo, que no lo hubiese pensado cuando empecé. Y todo esto se debe a la especialización en un campo en concreto. Yo haciendo muebles no creo que me hubiese ido nunca a hacerle mueble a nadie a Londres. ¿Sabes? A todo esto, ahora que estoy pensando, yo te he preguntado cómo conseguir a los clientes, ¿no? ¿O no o cómo? ¿Te he preguntado eso o no? Sí. Porque no sé si se ha quedado muy claro. Sí, me lo has preguntado, pero es que, bueno, se consiguen difícil. Por eso iba a cambiar de tema, pero digo, hostia, para mí que esto, no sé. Los clientes les consigo un poco eso, por azarras. No, la intención es eso, es hacer una, por así decirlo, una publicidad más agresiva para dirigirme directamente a ellos, pero ahora mismo como me han llegado los clientes han sido porque me han encontrado. Es decir, es gente interesada, como digo, en esa cultura japonesa. ¿Cómo te encuentran? ¿Por internet? Por internet. ¿Por una web? O simplemente haciendo búsquedas, ¿sabes? Entonces, o sale mi Instagram, ¿sabes? O de momento web, todavía tengo que armarla bien, ¿sabes? No está bien hecha. No sé si cuando salga el podcast a lo mejor he conseguido tener una web ya mejor montada, pero es una cosa que necesito. Pero de momento ha sido o bien presencial por el taller en el que estoy, que al final quien pase por allí, un cliente de otra cosa y demás, pues me ve y dice en plan de, esto no lo conozco, y de repente lo enlaza con su negocio, o bien buscándome por internet. Para gente que esté interesada en Japón y de repente quiere como eso, profundizar en eso, o está buscando algo en concreto, o Kumiko en concreto, que también me ha pasado, que gente que directamente busca Kumiko. Y somos pocos en España que lo hacemos, por no decir casi profesionalmente el único, ¿sabes? Hay otras personas que se dedican también a hacerlo como parte de su profesión, ¿sabes? Pero el montar el negocio como exclusivamente trabajando en Kumiko, creo que a fecha de hoy, si no me equivoco, si no en los comentarios que lo pongan, soy el único que se dedica a hacer Kumiko de manera exclusiva, como casi todos los aspectos de su negocio, ¿sabes? Entonces yo ahora mismo estoy tornando de dejar de hacer muebles y trabajos de carpintería a hacer exclusivamente trabajos de Kumiko. Entonces, cuando hacen una búsqueda, me imagino, en internet, pues les saldré yo y poco más, ¿sabes? Entonces, así es como consigo los clientes de momento, de manera lo que yo muy pasiva. Lo que yo no entiendo, te voy a regañar un poco y vas a tener la web para cuando salga este podcast seguro, porque ¿cuántas veces escucho lo de, oye, no, para la web, no, que ya casi la tengo, que me estoy ahí, ya casi está, tal, no, llevo un año haciendo la web. Es como, hostia, yo voy a cambiar la web de Look Good de la marca. A ver, 6 horas de trabajo, no sé qué decirte, o sea, digo que es una web... Esta puñalada, espérate. Sí, llevas razón. ¿Sabes? Es que es súper recurrente, no sé qué ocurre con la... Es una excusa malísima, pero lo que digo, al final, un poco lo que No, estoy esperando a las fotos, no sé qué, o sea, bueno, yo lo publico y luego cambio las... O sea, pues la voy siempre haciendo sobre la marcha, ¿no? Nunca está acabada, siempre estoy trabajando, pero publicada en 6 horas de trabajo, está publicada seguro, vamos. Un mal endémico de... Contando que lo hace en informático, que yo solo hago, supongo como tú, los textos y las fotos. Y vamos, los primeros textos y las primeras fotos. Yo creo que es un mal endémico de mucha gente, y en nuestro sector también incluso más, o parecido, que es no darle importancia, ¿sabes?, a aspectos digitales como tener una web. Al final te involucras a hacer cosas de trabajo, el día a día no paras de trabajar, tienes que producir muchas cosas y no te centras en otras cosas que son también bastante importantes como tener una web. Lo digo como excusa y no vale, ¿sabes? Pero efectivamente... Pero yo no creo que sea una excusa... o sea, una excusa sí importancia. Es, pero no creo que es porque no tengan importancia. Yo creo que mucha gente es consciente de la importancia de una web hoy en día. Sí, pero no lo valoras tanto como producir y generar ingresos. Igual no lo valoras, sí. ¿Sabes? Entonces, al final, yo creo que lo dejas como en un segundo plano dentro de tu lista de tareas y se va quedando ahí ad eternum, ¿sabes? Yo lo que veo que la relación esfuerzo-beneficio, o sea, está tan desequilibrada que, o sea, no hacer 6 horas por tener una web, bueno, 6 horas o las que sean, según lo que quieras hacer, lo que pasa es que también igual la gente quiere hacer más de lo que necesita. Posiblemente también. Pero bueno, en mi caso no. En mi caso es una web sencilla, lo dices tú. No tengo excusa ninguna. ¿Te faltan 6 horas? Me faltan dedicarle 6 horas plenas a esto, de luego, sí. Así que, pero bueno, yo te digo, espero que este tirón de orejas me valga para ponerme las pilas a la que salga de la entrevista y enseguida me ponga... Bueno, pues el podcast en un mes va a salir, o sea que... Pues espero tenerlo y que la gente que vea el podcast pueda decir en plan de a ver si es verdad que tiene la web o no, lo busque, me mire y me contrate incluso. Esto es lo que necesitabas. Muy bien. Entonces te encuentran, principalmente te vienen por búsquedas de internet, que llegan a tu Instagram.
O sea que, Ahora, joder, de momento, es bastante pasivo, pues ya te digo, fíjate, todavía pues con no. muy poco esfuerzo has conseguido... Sí, sí, es una de las sorpresas que me he llevado este año, ¿sabes? En el que estoy teniendo bastante auge en este ámbito frente al que hacía inmobiliario, que siempre me ha costado mucho más obtener clientes. Entonces, este me ha venido de una manera. Nadie lo diría, ¿eh? La verdad que no. Yo me lo llegas a decir, te había hecho cúmico, no sé yo si va a haber trabajo para eso, Pues, ¿eh? ya te digo, los principales motivos fueron otros, no el de generarme un volumen de ingreso como para decir en plan de, qué bien vivo y qué cómodo estoy, qué cantidad de dinero gano, porque nunca ha sido mi objetivo vital, ¿sabes? El hacerme multimillonario con mi trabajo manual. Bueno, Si llego, no lo voy a. no No, habrías elegido no cúmico, o habréis sea, elegido cómico. Pero ha sido una sorpresa, ¿cierto? También, ¿sabes? El hecho de decir, joder, lo que yo esperaba que sería beneficioso por un aspecto, ¿sabes? Está siendo beneficioso por más de uno de lo que me imaginaba. sí, Entonces, sí. es lo que un poco yo creo que el motivo de la entrevista y lo que yo creo que me gustaría incidir, el hecho de especializarse y focalizarse y empezar a hacerte reconocible en un aspecto de tu negocio. Que yo creo que eso te va a abrir mucho más sector que si te pones a hacer en general muchas cosas diferentes, diversas, en la que la gente no te reconozca. Entonces yo creo que, o por lo menos también la gente que yo sigo y admiro está también focalizada yo la reconozco por algo. Entonces yo creo que es importante que si se te da bien hacer muebles con curvas, no todo tiene que ser una especialidad de una técnica diferente. ¿Sabes? Si haces muebles con curvas y tienes mercado en muebles con curvas, haz muebles con curvas solamente. Si te gusta la carpintería del blanco, que es más especial, pues va, dirígete allí. Pero no tienes que irte a un mercado desconocido y casi único para intentar hacer negocio. Simplemente con lo que ya haces, especializarte un poquito más en profundidad en tu propia técnica. Y claro, y falta también por hablar el tema de los cursos. Entiendo que que haberte especializado en cúmico también te ha permitido enseñarlo, ¿no? Sí. Me encanta la formación, ¿sabes? Antes de dar este tipo de cursos he dado otros cursos en otros sectores, tanto de albañilería como incluso también de carpintería y demás en ebanistería, y la formación me encanta enseñar, digo, comparto taller y no dejo de involucrarme en proyectos de los demás, algunos quieren, otros no, pero aún así lo hago, y no soy capaz de no compartir, ¿sabes? Entonces era inevitable o para mí fundamental el poder llegar a compartir mis conocimientos. No hubiese sido conmigo, hubiese sido otra cosa. Pero sí que es cierto que, como te digo, estuve varios años, como 4, ¿sabes? Intentando especializarme en ello. En los 2 primeros quizá mucho menos, simplemente aprendiendo un poco por curiosidad, pero los 2 siguientes sí que centrándome mucho más en aprender todo lo posible para empezar también a compartir ese conocimiento, también con un pequeño motivo egoísta, ¿sabes? Si es abrir mercado. Es decir, si algo es desconocido, pues hay que darlo a conocer. ¿Cómo? Pues que la gente lo conozca. Entonces, si ellos mismos lo hacen, pues es una manera más también de abrir el mercado a que cuanto más gente lo haga, más gente nos verá haciendo esta técnica. Entonces, por una parte era esa idea de negocio, aunque la principal es eso, compartir conocimiento. Yo creo que una de las cosas que también comentábamos antes en cuanto a los oficios, que cada vez están como habiendo menos transferencia de conocimientos, menos traspaso de esos conocimientos, a mí eso siempre también me ha dado mucha pena, ¿sabes? El que se pierda tanto conocimiento y haya que empezar de cero. Yo he tenido que empezar de cero con esta técnica porque no tiene ningún maestro japonés detrás de mí enseñándome. Entonces, he sido todo prueba y error, el ir buscando información, fallando, viendo fragmentos de vídeos en los que aparece un taller japonés en el que está haciendo la técnica y digo, mira, esto creo que lo van haciendo como así, voy a ver si es por... Y vas indagando y vas inspeccionando. Entonces, el hecho de que haya sido complejo ese aprendizaje también me hizo el pensar en la necesidad que sería transmitir ese conocimiento. O sea, si queremos que la artesanía, por así decirlo, se mantenga, tiene que haber alguien que la aprenda y alguien que lo enseñe. Entonces, yo creo necesario en esa parte de alguien que lo enseñe para que esa transmisión de conocimiento sea un poquito más sencilla de la que yo he tenido. Entonces, estos cursos también vienen enfocados mucho a intentar hacer un cambio de mentalidad a lo que es la carpintería japonesa y la cultura japonesa. Lo tengo un poco enfocado así porque no hemos hablado de ello, pero el afrontar una técnica con una mentalidad occidental a una mentalidad más japonesa, que es otro tipo de concepción del trabajo y del respeto por materiales y demás, pues tiene mucho que ver. Entonces, el hecho pues eso, de reducir velocidad, de tener más calma, más paciencia a la hora de elaborar, transmitir eso en los cursos y poder que la gente aprenda cómo se hace en concreto esta técnica
sobre todo un proceso de trabajo, yo creo que no es solo beneficioso para la gente que aprende Kumiko en sí, sino para la carpintería en general, que se pueda llegar a vincular o enamorar un poco más si hace algo de madera con un proceso que te da como otras herramientas para afrontar determinados tipos de trabajo, sobre todo a nivel hobby o incluso ya a nivel profesional. Entonces, yo en los cursos no solamente enseño cómo ejecutar la técnica, sino cómo afrontar la técnica, ¿sabes? Entonces, en esa parte, ya te digo, me gusta mucho, ¿sabes? Y creo que la gente que recibe los cursos, todo el mundo hace unos trabajos magníficos. Yo cada día estoy más sorprendido que la primera pieza que hace la gente, que es de un nivel de complejidad, entre comillas, alto a simple vista, las hacen estupendamente. Todavía no he tenido ningún alumno que no haya terminado la pieza y que no le haya quedado bien. Entonces yo me estoy muy satisfecho de que esa transmisión de conocimiento parece que por lo menos inicialmente, ¿sabes?, se hace adecuadamente y que la gente en menos espacio de tiempo que yo consiga aprender algunas técnicas para iniciar un trabajo. ¿Que se te olvida según termina el curso y el otro día no te acuerdas de nada? A lo mejor, pero ya por lo menos es un punto de inicio en el que la gente puede afrontar un trabajo de carpintería que inicialmente parece muy complejo, pero que cuando lo realizas es súper satisfactorio porque ves como tus piezas encajan milimétricamente a presión, ¿sabes? Y que lo has hecho tú y esa realización, pues la gente se va con la felicidad al máximo porque es incapaz de pensar de inicio. Digo, todo el mundo cuando empieza el curso en plan de, bueno, ya veremos si me sale, ya veremos si me sale. Y se acaban con unos resultados espectaculares. Y todo esto que has mencionado de la mentalidad para afrontar el trabajo, eso me ha despertado más curiosidad. ¿Puedes profundizar un poco más ahí? Pues por así decirlo, la manera que tienes de trabajar y de vivir un poco, ¿sabes? A lo mejor es un poco idílica desde mi posición occidental y se me puede rebatir de la parte japonesa, pero lo que yo me he encontrado, ¿sabes?, a la hora de afrontar un trabajo, ¿vale? En Occidente, yo creo que la madera la tratamos con menos respeto, ¿sabes?, de la que lo trabajan en Japón. En Japón tienen, debido también, yo creo que un poco a esa religión, como te digo, sintoísta que tienen, que es más en vinculación con la naturaleza, tienen otra conexión, otra concepción de cómo son los trabajos y cómo afrontar un trabajo o cómo afrontar un material en concreto. Entonces, yo me he encontrado, pues eso, que a la hora de indagar en esta técnica y buscar cómo se ejecuta, partes de vídeos o de procesos que he encontrado no te están hablando solamente de cómo ejecutar la técnica, sino de cómo realizarla con respeto. Sin embargo, cualquier otro vídeo o información que vi mientras me formaba, ¿sabes?, de manera autodidacta también en carpintería para hacer muebles y demás, jamás escuché a ningún carpintero occidental hablar del respeto sobre la madera, ¿sabes? Entonces sí que se elaboran piezas, o sea, sí que en la parte del trabajo sí que hay algunos que le dan un poquito más de importancia, ¿sabes?, a ejecutarla con mimo, con cariño, pero no desde la percepción del respeto como la que estoy viendo a la hora de indagar más en la cultura japonesa. Yo creo que es otra forma de afrontar los trabajos y que, por así decirlo, se percibe también mucho en esta técnica. Al final tienes que conocer bien la madera, por lo menos en el sentido de cómo la vas a tratar, ¿sabes? Cómo la madera juega a tu favor, cuando no, qué tipo de madera utilizar. O sea, sí que cuando profundizas un poquito más, hay más matices que en carpintería occidental también se tienen en cuenta en según qué aspecto, pero yo creo que, como te digo, que todos los patrones o todo ese proceso tenga que ver con un significado, no me lo he encontrado tanto como cuando hacía muebles. ¿Sabes? Aquí yo por lo menos cuando empecé a hacer muebles a lo mejor se valoraba más la estética o la funcionalidad de ciertas cosas más que los motivos detrás de eso. Es decir, nunca me han pedido un cajón que cuando lo abra sienta la paz que hace no sé qué, ¿sabes? O como que esto sí que tiene más vinculación con eso. Es decir, que a la hora de colocar una pieza en un espacio, pues tienes que elegir bien la pieza porque depende de lo que quieras hacer, pues significa una cosa u otra. Entonces, cómo quieres hacer este motivo, ¿sabes?, respecto a otro. Entonces, todo va más en relación a esa sensibilidad, a lo mejor que hay un poco diferente a la hora de afrontar los trabajos o cómo percibirlos o los materiales incluso. Y eso también se ve, y en el curso también lo cuento un poco, en las herramientas. O sea, es decir, las herramientas, si alguien conoce un poco de herramientas japonesas frente a occidentales,
Hay diferencias incluso en la estructura y en la formación y en el uso de las mismas, ¿sabes? Entonces las sierras japonesas funcionan en detracción, mientras que las occidentales funcionan a compresión, ¿sabes? En lo que es el gesto, y todo va vinculado desde mi punto de vista también con respeto al material, ¿sabes? Y a cómo se inició ese trabajo en ese material, que no lo hubiese analizado si no hubiese indagado un poco más en la cultura japonesa. Simplemente una sierra aquí, vamos, por lo menos lo que aprendí era en plan de sierra corta. Y no hay un motivo por el cual detrás tiene que una dirección o tiene que ser una posición o tiene que... Entonces, no sé si es que a lo mejor no he indagado lo suficiente en la carpintería occidental, pero al indagar un poquito más en la japonesa y ver un poco cómo funciona en esa parte de la cultura, me ha sorprendido y lo veo muy bueno a la hora de afrontar los trabajos. Es decir, es muy diferente afrontar un trabajo simplemente por ejecutar a afrontar un trabajo respetando el trabajo que vas a hacer, tanto tu tiempo como el material. ¿Sabes? Entonces, al final, si respetas tu tiempo y el material, vas a optimizar mucho mejor el recurso, vas a colocarlo en una posición más adecuada a la hora de trabajarlo. Tú mismo, con tu propio trabajo, yo creo que vas a ser más consciente de cada paso, lo importante que es uno antes que otro. Yo creo que hay muchos aspectos en la cultura japonesa que pueden beneficiar, ¿sabes? Después de haber estudiado un poco, y digo, muy por encima, porque todavía no he tenido la oportunidad ni la fortuna de poder trabajar en una carpintería japonesa, creo que lo que voy descubriendo poco a poco de la cultura y de esos matices un poquito diferentes, ¿sabes? De cómo afrontar los espacios, incluso en la arquitectura. Yo soy arquitecto de formación y casi cada vez que afronto un trabajo lo afronto de una perspectiva arquitectónica. Entonces, tanto en la arquitectura, en cómo afrontar espacios y cómo diseñarlos y percibirlos y la vinculación que tienen con la naturaleza, y yo creo que hay muchas diferencias y si se incorporan un poco a la forma de trabajo de Occidente, que poco a poco lo van haciendo, creo que sería también como un plus para el trabajo que se hace. Y normalmente suelo hablar con muchos de los invitados sobre el tema de redes sociales, Uh-huh. porque yo al final me dedico a eso también y me suele interesar. Pero bueno, yo creo que tú ya has hablado de que no has hecho mucho fundamento, ¿no? El tema de redes sociales, no sé si... No he tenido mucho éxito, desde luego. Lo he intentado en varias ocasiones, pero me pasa lo mismo con la página web. No lo pongo como prioridad y al final acaba siendo en parte perjudicial para mi negocio. ¿Sabes? Yo creo que sí que es importante el tener presencia. Ahora mismo yo por lo menos eso, no tengo un escaparate en ninguna calle, y el único escaparate que hay al final son las redes sociales ahora mismo a día de hoy para muchos negocios. Entonces el no estar presente yo creo que sí que perjudica, ¿sabes? A poder crecer de una manera más orgánica o de una manera más necesaria para negocios pequeños. Entonces yo soy muy consciente que el tiempo que dedico no le he dado prioridad, y me gustaría, ¿sabes? No te voy a decir que lo de la página web, mira que sí que está más claro que se va a hacer Eso lo en vas un a corto hacer, espacio de en tiempo. 6 horas sacarás, ¿no? Pero... Las redes sociales, cierto es que he tenido rachas en las que he querido darle ese empujón y en cierta medida decepcionado de no tener los resultados, ¿sabes? Tan inmediatos como uno espera, ¿sabes? Que al final dices, publico todos los días, que no sé si es un error o un acierto, porque tampoco entiendo tal, pero seguramente sea un error, y hago no sé qué tal, y de repente no ves que tenga la repercusión, ¿sabes? Igual que todo el trabajo que haces en el taller, que tú trabajas y ves como un producto que sale, que te repercute económicamente. Sin embargo, esto, yo a diferencia de otras personas, pues me ha costado más el tener más presencia, en hacerlo de la manera adecuada, quizás, ¿sabes? Yo no me dedico exclusivamente a eso, no soy profesional en eso. He indagado bastante, he intentado formarme, pero al final no es mi sector de negocio y he fallado bastante. Entonces, para muestra, no hay que más que ver el panel, ¿sabes? Que llevo como casi un año haciéndolo y no he avanzado prácticamente nada. Pero sí que es cierto que las redes sociales sí las veo como muy necesarias. Yo, de hecho, sigo y he conocido a muchos negocios y a muchos compañeros a través de redes sociales que casi no los he visto en persona, que si no hubiese sido por ello ni les conocería, ¿sabes? Entonces también Bueno, tú y yo, por ejemplo, ¿no? nosotros, por ejemplo, ¿sabes? El primer contacto que tuvimos fue por redes sociales, ¿sabes? Y lo mismo, no me hubieses conocido si no hubiese sido por este medio. Entonces yo creo que sí que es necesario, ¿sabes? Que la gente que quiera, por así decirlo, añadirle más valor a su trabajo, ¿sabes? Que seguro que ya lo tiene,
tenga más presencia en redes de una manera adecuada. Ya, yo creo que la manera que he seguido yo de hacerlo no ha sido la adecuada y no deja de ser otro nicho más, ¿sabes? Ya bien sea por tu misma parte o a lo mejor contratando a un profesional que se dedique exclusivamente a ello, que hay muchos y muy buenos. Entonces, yo creo que sí que es cierto que a nivel de negocio pequeño tienes que estar presente. No te va a cambiar a lo mejor la facturación, o sí, a millones, pero desde luego si no estás, es más difícil que la gente te encuentre. De hecho, me considero muy afortunado antes cuando has preguntado de dónde vienen los clientes, porque los he recibido de forma pasiva, entre comillas, muy fácilmente, sin apenas haber hecho un esfuerzo. Entonces, yo soy consciente que si ese esfuerzo lo direcciono más y lo posiciono mejor, estoy seguro que llegará mucho más volumen de trabajo y la empresa podrá crecer mucho mejor de lo que lo está haciendo actualmente. Bueno, pues lo iremos viendo. Espero que sí. Quizás en un futuro puedas... Estaría bien volver a retomar esto dentro de un tiempo, igual 1 o 2 años, que dé tiempo para avanzar. Vas a tener que hacer como una reactualización de todos tus podcasts para ver qué tal ha pasado el tiempo a según qué negocios. Bueno, pues está bien porque estás empezando, ¿no? Sí. Y estás empezando con una buena perspectiva, entonces estaría muy genial poder ratificarlo o no, también decir, oye, pues mira, no funcionó, al final... También hace falta y es muy necesario, te digo, yo no soy ningún caso de éxito, a las pruebas me remito, pero también te digo, yo siempre también he visto muy necesario y muy óptimo el ver los fracasos, ¿sabes? Hombre, no cuando estás hundido en la mierda, no hay que regodarse de ello, pero por lo menos sí ver qué ha fracasado y poder analizar, ¿sabes? Entonces, yo no soy el único que ha fracasado en algún momento de su vida, ¿sabes? Entonces, creo que siempre viene bien el tomar ideas de cómo se puede remontar ciertas situaciones, ¿sabes? O por qué no han tenido el éxito que esperabas, cómo se han redireccionado. Entonces, espero que no sea el caso si nos vemos dentro de 1 año y pico que tenga que contarte mi fracaso con el Kumiko, que sea al contrario, que sea el éxito, y yo estaré encantado de volver a sentarme y hablar contigo en otra entrevista de las que hagan falta. Bueno, voy a aprovechar que has venido aquí para que te lleves unos cuantos productos de Look Good, por lo menos un aceite, los nuevos barnices que he sacado y que me cuentes qué te ha parecido. Y tengo también esto que se me ocurrió el otro día, que es un delantal para cuando barnizas, no sé si lo viste por redes, todavía no lo he publicitado mucho. Te lo había anunciado, sí. Sí. Te lo vi en algún momento. Un delantal de Look Good para protegerte mientras utilizas los productos, me parece genial. Eso es. Look Good protege la madera de las manchas y este delantal protege tu ropa de Look Good. Así que bueno, espero bueno, tú no sé si barnizas el Kumiko mucho, pero... No hemos hablado de la parte de acabados, pero sí que es cierto que en algún momento se les da acabados, así que sí, me viene genial. Además, el aceite cera, que suele ser lo que más utilizo como producto natural, me viene genial, así que muchas gracias por el mandil, ¿sabes? Que me va a proteger mi ropa, a veces falta también. Te lo puedes poner para cocinar también, si no... Pues muy bien. Y nada, pues encantado y lo dicho, seguimos en contacto. Estupendo, Fermín. Gracias a ti. Bueno, ¿y qué te ha parecido? La verdad que fue un gusto charlar con Jorge y espero que a ti también te haya resultado interesante la conversación. Me encantaría saber qué opinas tú de todo esto que hemos hablado. Puedes ponerlo aquí abajo en los comentarios. Te voy a dejar los enlaces a las redes de Jorge aquí abajo en la descripción del vídeo. Y si no conoces mi marca de productos para la protección de la madera, Look Good, te voy a dejar también ahí el enlace a la página. Y si ya la conoces y la has probado, pues muchas gracias. Espero que esos muebles acabados con Look Good hayan quedado de lujo. Venga, hasta pronto.